centrales del metabolismo y producción de energía. Mi nombre es Lida Boya. Y les voy a hablar sobre el ciclo de Krebs. El contenido es la importancia del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es la ruta de oxidación de todos los combustibles metabólicos en condiciones aeróbicas, es decir, en condiciones de o en presencia de oxígeno. Importancia del ciclo de Krebs. La importancia de este radica en la oxidación completa del acetilcoenzima A, la generación de ATP, tiene una vía oxidativa final común, integra las principales vías metabólicas, la grasa es quemada en la mecha de hidratos de carbono, el exceso de carbohidratos se convierte en grasa neutra, no hay síntesis neta de carbohidratos provenientes de la grasa, pues esqueletos de carbono de aminoácidos finalmente entran en el ciclo de Krebs, tiene vía anfibólica, que quiere decir que tiene ruta catabólica y anabólica, y tiene un proceso anaplerótico que son las reacciones, son aquellas que proporcionan intermediarios del ciclo de los ácidos en el ciclo de Krebs. Las reacciones del ciclo de Krebs. Paso 1, oxidación de las moléculas combustibles a acetilcoenzima. La piruvato deshidrogenasa es un complejo de 3 enzimas y 5 enzimas localizados en la matriz mitocondrial, es el enlace entre la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. Esta enzima oxida el piruvato para formar acetilcoenzima A y dióxido de carbono. El ciclo de Krebs posee, el paso 2 es el ciclo de Krebs, que posee 8 etapas. En la primera, se produce el citrato a partir de la condensación irreversible del acetilcoenzima y el osalacetato, catalizada por sintasa. La segunda es en que la acotinasa cataliza una isomeración que convierte el citrato en oxicitrato. En realidad esta es una reacción en 2 pasos durante las cuales se forma cis-acotinato con un intermediario en el cis-aconitato, el que le da su nombre a la enzima. En la reacción 3, el isotrato es oxidado a cetogluratato y dióxido de carbono por la isocitrato deshidrogenasa. En la número 4, el complejo de la alfa-cetogluratato deshidrogenasa oxida el acetogluratato axucinil, coenzima A, y dióxido de carbono. En la 5, la axucinil coenzima sintetasa convierte la succinil coenzima A en succinato. La reacción usa la energía que se libera por la ruptura del enlace de succinil coenzima para sintetizar GTP, en especial en animales, o ATP exclusivamente en plantas. La succinato, la 6, es la succinato deshidrogenasa, oxida el succinato a fumarato. El FAD está unido estrechamente a la enzima, indicando en la ecuación siguiente, y es reducido para producir FAD-H2. La fumarasa convierte el fumarato en malato. Esta es una reacción de hidratación, requiere la adición de una molécula de agua. Y por último, la malato deshidrogenasa oxida el malato oxalacetato. Otra vez la enzima requiere NAD+, como un factor que acete el par de electrones libres y produce NADH. La producción de energía en la oxidación de una molécula de piruvato en la vía del ciclo de Krebs produce alrededor de 10 moléculas de ATP. Continúa la compañera Yurani. Buenas noches, mi nombre es Yurani Chiriboga.
y voy a hablarles sobre la importancia y función de la fosforilación oxidativa. Es un proceso metabólico que utiliza energía es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfato, ATP. Se le llama así para distinguirla de otras rutas que producen ATP con menor rendimiento, llamadas a nivel de sustrato. Se calcula que hasta el 90% de la energía celular 90% celular en forma de ATP es producida de esta forma. La fosforilación oxidativa funciona con dos tipos de reacciones que están acopladas. Una utiliza reacciones químicas que liberan energía, mientras que la otra utiliza esa energía para llevar a cabo sus reacciones. El flujo de electrones a través de la cadena de transporte de electrones desde donantes de electrones como aceptores de electrones, tales como oxígeno. La fosforilación oxidativa juega un papel muy importante y central en esta producción, recolectando electrones de NAD y succinato para fabricar ATP. Gracias. ¿Quién sigue? Hola compañeros, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Rodríguez García y a continuación les voy a hablar sobre las mitocondriales. Complejo 1, NADH, quinona oxidorreductasa. Complejo 2, succinato deshidrogenasa. Complejo 3, citocromo BC1. Complejo 5, citocromo C oxidasa. Todos los complejos pueden desplazarse lateralmente por difusión y de hecho necesario hacerlo para entrar en contacto y transferirse los electrones. La ATP sintasa no participa en el transporte electrónico. Se incluye aquí porque realiza la fosforilización oxidativa. Gracias al gradiente de protones generando por los complejos transportadores de electrones, los complejos mitocondriales son estructuras claves en las mitocondrias, ya que son conocidas como las centrales de energía de la célula. La sacarosa es un disacario que se descompone en glucosa y fructosa, los cuales son importantes para la producción de energía en las mitocondrias. El ácido son monoinsaturados, que también puede ser utilizado como fuente de energía para las mitocondrias. El transporte de complejos mitocondriales de sacarosas, ácido oleico, es un proceso fundamental para la generación de energía en las células. Puede continuar la otra compañera.
Eso. Buenas noches, mi nombre es Oscar Yesid Larraondo Ramírez y el tema del que les voy a hablar es cómo determinar el rendimiento energético en número de ATPs producto del metabolismo catabólico. Bueno, para no hacer extenso este video, lo que vamos a contar es el número de ATPs y el número de coenzimas reducidos producto del catabolismo de la sacarosa y del ácido oleico. Para determinar el rendimiento, pues tenemos que tener en cuenta procesos como la glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones y fosforilación oxidativa. En el proceso de la glucólisis, en la primera fase se gastan 2 moléculas de ATP y en una segunda fase se obtienen 4 moléculas de ATP, por lo cual al restarle esos 4, restarle los 2 moléculas de la primera fase, pues vamos a obtener 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato que se forman. Esas 2 moléculas de piruvato van a pasar por un proceso que es el de descarboxilación oxidativa y por cada molécula que se forma se transforma en acetilcoenzima A porque se descarboxila, obtendremos una molécula de NAD reducido. Después, esas 2 moléculas de acetilcoenzima obtenidas entran en el ciclo de Krebs. En cada vuelta del ciclo de Krebs perdemos 2 moléculas de dióxido de carbono y lo que vamos a obtener va a ser 3 moléculas de NAD reducido, una molécula de FAD reducido, una molécula de GTP, que esa molécula de GTP luego se va a transformar en ATP y estas luego hay que multiplicarlas por 2 debido a que habían 2 acetilcoenzima A. Después, los coenzimas reducidos que se han generado, el NAD reducido y el FAD reducido, se van a oxidar en la cadena de transporte de electrones y en ese proceso el ATP sintasa genera, por cada molécula de NAD reducido va a generar 3 ATPs y por cada molécula de FAD reducido que se oxida va a generar 2 ATPs. Entonces vamos a tener, en el proceso de glucólisis, pues los 2 ATP
obtenidos, las dos coenzimas NADH reducidos los vamos a multiplicar por 3, que ya habíamos dicho, para obtener 6 ATP. El proceso de descarboxilación oxidativa obtenemos 2 NAD reducido, que vamos a multiplicar por 3, esa es la regla, y vamos a obtener 6 ATP. En el ciclo de Krebs obtuvimos 2 GTP, que tuvimos en cuenta, esos se transforman en 2 ATP. Tuvimos 6 NAD reducido, que multiplicamos por 3 para obtener 18 ATP, y 2 FAD reducido, que multiplicamos por 2, y vamos a obtener 4 ATP. En el proceso de la sacarosa, sumando, obtuvimos 38 ATP. Ese es el rendimiento de la sacarosa. Y para el ácido graso, para activar el ácido graso, el ácido oleico, o todos los ácidos grasos, mejor dicho, la activación gasta 2 ATP. Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Luego, dividimos el total de átomos de carbono entre 2 y obtenemos el número de acetilcoenzimas, que es la que vamos a contar más adelante. Esa acetilcoenzima, cada acetilcoenzima equivale a 12 ATP. Luego, para cuando entra en el ciclo de Krebs, el cálculo del número de vueltas necesarias para la beta-oxidación del ácido graso, el número de vueltas necesarias será los acetilcoenzimas formados menos 1. En cada vuelta de oxidación se formarán 5 ATP, porque por cada NAD reducido se van a formar 3 ATP y por el FAD reducido se van a formar 2 ATP para un total de 5. Entonces, haciendo el cálculo, el balance, tenemos que el ácido oleico, su estructura, identificamos que la estructura del ácido oleico cuenta con 18 carbonos. Pues contamos inicialmente la activación que gasta 2 ATP, o sea que tenemos menos 2 ATP en el momento. Dividimos el número de carbonos entre 2 y obtenemos el número de acetilcoenzima. En este caso, como son 18 carbonos, dividido entre 2, vamos a tener 9 acetilcoenzima. 9 por 12, que decíamos que valía, cada acetilcoenzima vale 12 ATP, tenemos 108 ATP de momento. Luego, pues para el número de vueltas necesarias, será contar los acetilcoenzima formados menos 1. En este caso fueron 9 para un total de 8 vueltas. 9 menos 1, pues 8 vueltas. Y el dato que tenemos para hacer el conteo de ATPs es que en cada vuelta de oxidación se forman 5 ATP. Entonces contamos que 8 por 5 sería un total de 40 ATP. En total, sumando estos procesos, tenemos que 108 ATP más 40 ATP menos los 2 que se gastaron inicialmente, tenemos un total, un rendimiento de 146 ATP del ácido oleico. Y pues eso es lo que determinamos para estas dos moléculas. Muchas gracias. Presentamos las referencias bibliográficas y el grupo de trabajo que realizamos este video. Muchas gracias por la atención.